Buenas, buenas. Arrancamos con la parte 2 teórica de este bloque de clase, donde vamos a inspeccionar un poco las metodologías ágiles que estuvimos charlando en las clases previas, principalmente la programación extrema, Scrum y Kanban. Bueno, en general, estas tres metodologías de métodos ágiles tienen varios aspectos en común, como casi todas, pero principalmente lo que me gustaría destacar son estos aspectos que vemos acá en rojo en las definiciones propias a la introducción de metodologías ágiles, donde todas las metodologías ágiles tienen como premisa la satisfacción del cliente, ¿sí? Y esto se logra únicamente cuando hay un feedback constante entre equipo y cliente. Y ese feedback no tiene que ser simplemente a modo de reuniones o de palabra, sino que ese feedback es fundamental que sea mediante entregas rápidas. Esto quiere decir varios entregables en muy poco tiempo funcionando. Es decir, maquetas funcionales o prototipos ya funcionales o segmentos funcionales de un programa, que es el programa que nos está pidiendo el cliente. Entonces, en resumen, las metodologías ágiles lo que proponen es entregarle al cliente muy a menudo software incremental, funcionando y que ya lo pueden implementar en sus actividades. ¿Sí? Bueno, las metodologías ágiles proponen trabajar con equipos pequeños, pero bueno, lo suficientemente grandes como para poder superar los escollos a nivel de desarrollo, pero lo más pequeño posibles. Y se busca que estos equipos estén siempre muy motivados. Esto es fundamental y lo marco en rojo, no es simplemente anecdótico al modo de texto, porque hoy por hoy la motivación en cada uno de los miembros del equipo pasa a tener un valor quizás más importante que las habilidades propias de ese individuo. Hoy por hoy, cuando vayan a una entrevista o si ya las han tenido o si están pensando en cambiar de trabajo, sepan que es mucho más valorado el aspecto de la habilidad blanda y la motivación que uno tiene para progresar o aprender nuevas habilidades. Entonces, es fundamental esto, la motivación para que cada individuo mejore en los aspectos que necesite la empresa o el equipo en cuestión. Bueno, como todo esto tiene que ser rápido, ágil, para dar una devolución al cliente, se enfatiza muchísimo la entrega sobre el análisis y el diseño. O sea, todo lo que estuvimos viendo de las otras metodologías más viejas, de los ciclos de vida, del desarrollo de software, que enfatizan mucho sobre la asimilación de requisitos, el análisis, el prediseño, el diseño, la codificación, etcétera. Todos esos pasos tan extensos, bueno, acá no, acá se enfatiza más en la entrega y la devolución inmediata del cliente para saber qué tan bien o qué tan mal está el entregable. ¿Sí? Bueno, lo otro que dice en rojo es algo que ya estuve marcando, ¿no? La comunicación activa entre desarrolladores y clientes todo el tiempo, o sea, entre el equipo y el cliente. La agilidad tiene varios principios fundamentales, ¿no? La mayoría están ligados a todo lo que estuve diciendo, ¿no? La comunicación y satisfacción al cliente, como bien lo marcamos acá en el ítem número uno, la satisfacción del cliente siempre tiene que ser la prioridad en este tipo de metodologías. Estas metodologías, a diferencia de todas las otras metodologías más estancas, no le tienen miedo a los cambios, es decir, aceptan los requisitos cambiantes con todas las dificultades que ello conlleva, ¿no? Habíamos visto que la metodología en cascada, la metodología en B, la metodología en W, todas tienen dificultades ante los requisitos cambiantes. La única que recién puede solucionarlo es la metodología en forma de espiral. Bueno, este tipo de métodos proponen que los cambios son simplemente una retroalimentación para el avance, ¿sí? Así que los cambios son bienvenidos con todas las dificultades que esto puede llegar a conllevar, ¿sí? Bueno, nuevamente los individuos tienen que estar motivados, fue lo que estuvimos charlando hace instantes, y el otro que se propone es que el avance empiece a incrementarse para la entrega, es decir, va a aparecer el concepto de incremento de software, es decir, que todo lo que se le va entregando al cliente cada 15 o 20 días va teniendo cada vez más cosas funcionando, más partes funcionando, más incremento de software. Y lo otro que proponen este tipo de metodologías, más allá de estos 12 ítems que vemos acá, es lo que acá estoy marcando en rojo, ¿sí?
que los equipos tienen que tener una autonomía más allá de su project manager o su Scrum Manager o lo que sea, eh, según la empresa o la organización en la que están trabajando. Obviamente, el gran equipo responsable del software va a estar separado en subequipos. Bueno, cada uno de estos pequeños equipos va a tener organización propia, donde cada individuo va a tener el mismo peso. Es decir, el desarrollador que está hace 10 años va a tener el mismo peso que el desarrollador que recién ingresa. El desarrollador que es licenciado o que es doctor en ciencias de la computación va a tener el mismo peso que el desarrollador que recién está empezando a estudiar o que simplemente no tiene experiencia. Porque los equipos en estos tipos de metodologías son un todo, ¿sí? Y necesitan organizarse y compartir las actividades en su totalidad. Es decir, todo el desarrollo dentro del equipo va a ser bien horizontal, no va a haber verticalidades entre las tareas que van a tener. Bueno, eh, otra de las cuestiones interesantes de la metodología ágil es ver qué aspectos dentro del equipo ágil son importantes, ¿no? La mayoría las acabo de decir, ¿no? Es esto de la horizontalidad a la hora de generar las actividades, pero me gustaría también resaltar la confianza y el respeto mutuo, ¿no? Porque como estuvimos diciendo previamente, el doctor en ciencias de la computación va a tener el mismo peso que el junior que está estudiando, por lo menos en este tipo de metodologías. Entonces es importante que todos se escuchen y se respeten entre sí, más allá de estos cambios a nivel académicos o a nivel de experiencia que pueden llegar a tener. Entonces, eso es importante. Y después el otro aspecto fundamental es que como el equipo trabaja como un todo y está relativamente desligado de los superiores, es importante ver cómo toman las decisiones entre ellos. Porque seguramente lo que van a necesitar es tener autonomía para solucionar problemas y no tener que esperar a la palabra de un jerárquico, ¿sí? Entonces es fundamental que se genere orden dentro de este equipo. Y el orden es bastante libre, y eso es interesante. De hecho, creo que en un slide más adelante lo menciona, que la mejor forma de organización es cuando la organización viene de adentro de uno, es decir, cuando la organización la propone el mismo equipo. ¿Sí? Si desde arriba el Scrum Manager o el PM o el gerente de la empresa les propone una forma de organización, seguramente no la respeten o les cueste mucho respetar. Cuando la, la organización que uno toma a la hora de tomar decisiones viene desde el equipo, seguramente sea más fácil de respetar, más querida esa metodología y mucho más, o sea, se aplicaría con muchísima más rigurosidad. Así que eso también está bueno. Dentro de un equipo, plantear la propia estructura a nivel de decisiones. ¿Sí? Así que bueno, esas serían las formas en las que debería trabajar un equipo en estos tipos de metodologías. Bueno, estos tipos de metodologías hay varias, de hecho en el apunte yo les planteo varias, alrededor de 10 o 15, son bastantes, pero bueno, en la cátedra hacemos hincapié en estas 2/3, ¿sí? Porque las primeras dos en sí son metodologías, la tercera es más que nada una herramienta. Bueno, la primera metodología es la programación extrema, lo que se lo llama XP, ¿sí? Es una metodología que tiene un enfoque en 4 grandes actividades, que son la planeación, el diseño, la codificación y las pruebas. O sea, 4 etapas relativamente conocidas en eh, todos los ciclos de programación, en todas las metodologías. Estas 4 etapas no pueden faltar casi nunca. Después, la otra metodología, que quizás es la más conocida o la que más se utiliza hoy por hoy, es la de Scrum, que además de las 4 actividades estructurales que tiene la programación extrema, como casi cualquier otra metodología, obviamente también hacen hincapié en los requerimientos, el análisis, diseño, evolución y la entrega. La particularidad que tiene el Scrum, más allá de todo esto que acabo de decir, es que aparecen los conceptos de Scrum, propiamente dicho, y de Sprint, que ahora cuando hablemos de Scrum lo vamos a definir, pero bueno, esta es una palabrita interesante que hoy por hoy está muy, muy en boca de todos, que son los Sprint, ¿sí? Y bueno, la otra metodología, entre comillas, es Kanban, que como también ya lo estuvimos mencionando, de hecho lo estamos usando en la materia, no es una metodología, sino que es una técnica, una herramienta para poder gestionar mejor las tareas.
no es otra cosa más que generar tarjetas con las tareas y ver cómo van evolucionando. ¿Sí? Todo esto ya lo estamos haciendo. O sea, simplemente estamos debatiendo a modo un poquito más teórico algunas de las cosas que ya estamos implementando en la materia. ¿Sí? Porque justamente la materia lo que propone es eso, es terminar la cursada respetando determinadas metodologías y estándares a la hora de poder cuantificar nuestros procesos. Bueno, hablemos un poco de la programación extrema, que más allá de todo este palabrerío que les invito a leer o desde acá o desde el material digital, me gustaría recalcar que la programación extrema, su principal variante en cuanto a las otras metodologías ágiles es que no hay tantas reuniones diarias o reuniones tan a menudo, y lo que se propone es esto es lo más innovador que propone la programación extrema, que es la programación de a pares. Es decir, hay dos desarrolladores trabajando en lo mismo en simultáneo y muchas veces se propone que trabajen incluso en la misma computadora, o sea que compartan la computadora, el teclado, que estén trabajando exactamente en lo mismo en simultáneo, hablando entre sí. Esto técnicamente lo que propone es que mientras uno va haciendo, el otro vaya verificando lo que el otro está haciendo, proponiendo mejoras, encontrando errores o planteando posibles variantes. ¿Sí? De esta forma, dos cabezas podrían empezar mejor que una para resolver un determinado problema. Esto parece bueno, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Es fundamental que cuando uno genera los pares para el desarrollo, ambas personas tienen que tener un equilibrio en cuanto a su motivación y fundamentalmente un equilibrio en cuanto a sus capacidades, sus aptitudes en base a lo que están haciendo. Porque si una persona sabe mucho más que la otra, es altamente probable que la persona que sabe es la que está haciendo y la que no sabe esté un poco perdida y no pueda de verdad darle una retroalimentación a la acción, ¿no? Porque obviamente va a estar respetando lo que hace la otra persona. Entonces es fundamental esto de generar paridad en, justamente en la pareja. Entonces muchas veces esto es fácil de implementar a la hora de trabajar con desarrolladores junior o desarrolladores que están arrancando, donde seguramente las dos partes de la pareja tienen el mismo nivel, un nivel relativamente medio o bajo, o incluso están aprendiendo el tema en el momento. Entonces, ahí se da una linda retroalimentación en la programación a pares. Distinto es cuando uno trata de hacerlo con un eslabón bastante más alto, es muy difícil que haya un especialista en un tema y el de al lado también lo sea, porque seguramente cuando uno se especializa o cuando uno sabe mucho de un tema, quiere decir que dejó de lado otros, entonces es difícil poner dos desarrolladores, no sé, senior en Java realizando la misma acción. Seguramente el que tiene tanta experticia en Java por ahí perdió la experticia en otro lenguaje, entonces es como bastante más difuso encontrar programadores con paridad de aptitudes a la hora de desarrollos un poquito más complejos. O sea, resumiendo, la programación a pares es fundamental que las dos partes tengan más o menos la misma motivación y más o menos las mismas aptitudes sobre el desarrollo en cuestión, para que de verdad el trabajo sea equitativo. Y siempre que explico esto, me gusta hacer la analogía con cuando ustedes tienen un trabajo práctico en cualquier materia. Si hay una persona que está mucho más motivada con aprobar la materia y una persona que sabe mucho más que el resto, es muy probable que el trabajo grupal o el trabajo en equipo lo termine haciendo esa persona, la que sabe mucho más. Las otras personas que no están motivadas, que la verdad que la materia no le gusta, no le interesa, o si no aprueba no le importa, y las personas en las cuales no están entendiendo nada del tema en cuestión, es probable que no hagan nada y caiga todo sobre esa persona que sí estaba motivada y que tiene más conocimientos. Entonces, ese es el problema que surge en la paridad o, bueno, en general en el trabajo en equipo. Es fundamental que todas las partes estén equilibradas. Bueno, la metodología de programación extrema, como ya dijimos, propone estos cuatro eslabones, ¿no? La planeación, diseño, codificación y prueba, que si uno las lee son las cuatro etapas que todo ciclo de vida tiene, toda metodología tiene, ¿no? Primero los requisitos, una vez que uno conoce los requisitos, diseñar el software a nivel arquitectónico, codificarlo y probarlo. Tan sencillo como eso siempre. Solo que esta metodología propone algunos documentos o algunas acciones particulares
donde vamos a hacer un recorrido relativamente rápido, por ejemplo, con todos los documentos que se generan a la hora de la planeación, donde lo que aparece es la historial de usuario. Básicamente lo que es el cliente nos da la lista de funciones, nosotros definimos la lista de funciones en base a lo que dice el cliente, y se le asigna una prioridad, un valor y un costo en unas tarjetas. Si uno lo mira con cariño, esto no es otra cosa más que lo que nosotros estamos haciendo con el PB, EB, o sea, estamos dando una planificación en tiempo a cada una de las acciones y también es lo que estuvimos haciendo con las herramientas matriciales. Por ejemplo, con el Micmac estamos dándole una importancia y una dificultad en importancia y dificultad en el gráfico de dispersión. O sea, son cosas que estamos haciendo de otra forma, pero ya las estamos trabajando. Bueno, las tarjetas que propone justamente la historia de usuarios, esta es como título la acción a realizar, que nada, en el PowerPoint aclara que es muy parecido a los casos de uso, o sea, la acción que uno tiene que desarrollar no es otra cosa más que eso, un caso de uso. Bueno, la historia de desarrollo, ¿qué es eso? Es simplemente un relato bien narrativo de lo que debería ser esta función. Y bueno, se le asigna una prioridad y un costo. El costo lo define el líder del equipo, el costo es en semanas o en días por lo general, y lo que ocurre es que cuando una de las tareas que tenemos que realizar tiene un costo muy extenso en cuanto a tiempo, en el PowerPoint plantea 3 semanas, pero claramente depende del desarrollo y del equipo, lo que se hace es a esta tarea se la separa en varias subtareas, ¿no? Bastante intuitivo. Y se generan nuevas tarjetas en base a estas tareas. Bueno, todo esto en cuanto a las historias de usuario. Después lo otro que aparece es la generación de tarjetas de clase responsabilidad colaborador. No lo dije, en el PowerPoint lo dice y de hecho lo aclara cada rato, pero esta metodología tiene una falencia, entre comillas, es que está orientada a orientación a objetos. O sea, todo esto van a ver que todos los documentos que si uno se pone a googlear que plantea esta metodología, está todo ligado a objetos. Así que si uno desarrolla bajo otro paradigma, seguramente estas cosas haya que adaptarlas. Bueno, las tarjetas se llaman CRC, justamente clase responsabilidad colaborador. Son tarjetas donde cada clase o cada interfaz se le asigna un responsable y colaboradores. Es decir, que las tareas van a estar repartidas básicamente en clases que formarán parte de paquetes o de capas, ¿sí? Clases de datos, clases de negocio, clases de DAO, ¿sí? O interfaces de usuario, pero bueno, todas se van a estar separadas en responsables y colaboradores. En estas tarjetas se pone el nombre de la clase, un ID, el responsable, el colaborador y el detalle de esta clase y todas las funciones que tienen que tener justamente esta clase. Bueno, y como propone esta metodología, es fundamental, además de la programación en parejas, generar pruebas continuas. Es decir, cada vez que uno codifica, probarlo, primero con las pruebas unitarias. Y lo interesante que propone esto es que por lo general ustedes sabrán que las únicas pruebas que podría llegar a desarrollar el desarrollador justamente, las únicas que se acepta o que está bien visto que haga el desarrollador son las pruebas unitarias. El resto de las pruebas siempre está bueno que lo haga un tercero, ¿sí? En esta metodología, como son dos las personas que desarrollan, no está tan mal que una de ellas pruebe, la otra codifique y después cambien los roles. Entonces es una buena forma de hacer un poco más ágil las pruebas, ¿sí? Porque el tercero es el que te estuvo acompañando, entonces eso podría estar un poco mejor. Bueno, así todo se propone en pruebas continuas y continuar con la codificación y se propone que, bueno, justamente las pruebas unitarias estén automatizadas, ¿no? Por medio de alguna herramienta seguramente. Ustedes tienen mayor experticia en Java por cómo está planteada la carrera, así que bueno, nada, tienen algunas herramientas como JUnit o Mockito o los mocks para automatizar las pruebas unitarias. Bien, y ahora hablemos un poco de la otra metodología. Todo esto que estuvimos hablando es sobre la XP, metodología que yo personalmente nunca usé, de hecho la conocí cuando cursé esta materia hace años.
Y bueno, y ahora nada, ahora que estoy leyendo un poco sobre ella, pero la verdad que no, yo no la había utilizado porque creo que está muy orientado a objetos y no tanto a todos los otros procesos que forman parte del desarrollo. Bueno, Scrum. Esta sí es una de las metodologías que más se utiliza y es muy difícil que alguien ligado al desarrollo de software no conozca la metodología o no haya formado parte de algún grupo de Scrum o no conozca a algún miembro del equipo que hace Scrum en algún segmento de su trabajo. Bueno, muchas veces usamos mal la palabra, de hecho yo a propósito en los anteriores relatos que le di sobre los slides dije metodologías de trabajo, metodologías de desarrollo. Bueno, no es una metodología el Scrum, sino que es un marco de trabajo colaborativo, o sea, son normas que hay que respetar para el trabajo colaborativo, ya sea en software o en cualquier otro tipo de cosa, ¿sí? Es una forma de trabajar, solo eso, no es solamente una metodología de desarrollo de software, como si quizás lo era XP. XP está orientado al desarrollo de software. Esto es un marco de trabajo colaborativo que se puede aplicar a cualquier aspecto. Bien, bueno, un poco de estas cosas ya las estuvimos mencionando, ¿no? Donde es fundamental que dentro del Scrum haya una transparencia, es decir, que los miembros conozcan todo lo que se está haciendo en cada uno de los subtrabajos que se generan. Como no hay miedo a los cambios, es importante que haya adaptación y es importante no perder el foco, es decir, siempre algún inspector dentro del equipo o algún Scrum Manager tiene que ir vigilando lo que se está haciendo para que poder cerciorarnos de que no se está perdiendo el rumbo en cuanto al objetivo. ¿Por qué? Porque los objetivos son en un periodo muy corto, un motivo por el cual perder el rumbo implicaría ya no poder recuperarse. Ya no hay tiempo para recuperarse si uno pierde el rumbo dentro de lo que es, ahora vamos a llamar los sprints. Entonces pasamos un poquito a hablar de justamente las partes que tiene el Scrum, ¿sí? Bueno, el Scrum incorpora algunas palabras nuevas, como son, por ejemplo, el sprint. Pasamos a eso. Esta parte la estoy ignorando porque básicamente lo que plantea este slide es todo lo que estuvimos mencionando anteriormente, ¿no? Que el equipo tiene que estar autoorganizado, tiene que ser multifuncional, es decir, tiene que estar dispuesto a cambiar sus roles momentáneamente, ¿no? El que estaba desarrollando, si necesita alguien ayuda en la documentación, pasar a documentar, si alguien necesita ayuda en el diseño, pasar a diseñar, o sea, todos tienen que ser multifuncionales y no se reconocen los títulos, ni experiencias, ni nada por el estilo. Bueno, por eso ignoré ese slide. Este slide ahí sí me interesa un poco más porque nos muestra algunos de los elementos que tiene el Scrum, donde algunos son bastante intuitivos, otros no tantos. El primer elemento es la lista de producto, donde acá se enlistan todos los requisitos del cliente, o sea, lo mismo que uno hace en cualquier otra metodología, enlistar las funcionalidades que espera el cliente. Después aparece lo que se llama la reunión planificada, que también es bastante general de cualquier otra metodología, donde básicamente se planifica cómo va a ser el seguimiento. Bueno, y acá sí empiezan los nuevos elementos. El primero es el sprint. El sprint es una medida de tiempo, es un periodo que va a pasar desde una entrega hasta la otra, por así decirlo, o lo que se llama en Scrum un incremento de software. Como dijimos, en las metodologías ágiles lo que se propone es que se hagan entregables con software incremental, es decir, que en cada entrega el software tenga algo nuevo y funcional. Entonces, la distancia en tiempo que hay entre un entregable que anda por consola y el siguiente entregable que tiene, por ejemplo, una interfaz web, eso se llama el sprint. Los sprints se propone que sean cortos, no que sean de un año, no decir, bueno, en enero te entrego la base de datos y en diciembre te entrego la web entera. No, los sprints son cortos, los sprints son de 1, 2 o 3 semanas, un mes como una locura, sí, pero por lo general nos manejamos en semanitas, en 2 semanas me parece que es el periodo más concreto, cada 2 semanas entregar algo con funciones nuevas. Eso es lo que se llama incremento de software. Después está el retraso, si quieren antes de retraso explico lo que es la lista de pendientes. La lista de pendientes son todas aquellas listas de productos, o sea, todos los elementos de la lista de productos que aún no se implementaron, pasan a estar en la lista de pendientes, ¿no? Bastante obvio. Esto es todo lo que hay que hacer y esto es lo que está pendiente. Bueno, la lista de retraso son aquellos elementos dependientes que pasan a estar
en el próximo sprint. O sea, es como, pensando en el Trello, sería como columnas, ¿no? Esto es todo lo que hay que hacer, ¿sí? Esto es lo que me falta hacer, o sea, lo que todavía no hice, y esto es lo próximo que voy a hacer en el próximo sprint, ¿sí? O sea, la lista de retrasos son los elementos que van a entrar en el siguiente sprint. La lista de pendientes son los elementos que tienen que entrar en algún sprint. Bien, o sea, es fácil confundir estos tres elementos. Y bueno, después aparece casi que el elemento más importante del Scrum, que son las reuniones de Scrum. El Scrum tiene por lo menos dos tipos de reuniones, pero acá principalmente hablamos de la reunión Scrum, que es una reunión diaria de 15 minutos como máximo, donde se trata de hacer una reunión bastante corta y ágil, donde cada equipo dice lo que hizo ese día y cuál es su objetivo para el día siguiente. Básicamente es eso. De esta forma es imposible que un equipo no haya hecho nada, ¿sí? Porque será visto, ¿no? O sea, será observado si no hay un progreso entre un día y el otro. Y es una muy buena forma de al día siguiente llegar a tu puesto de trabajo y saber lo que tenés que hacer y no poder, distraerte mucho, porque en un par de horas ya tenés la próxima reunión de Scrum donde tenés que justificar lo que estuviste haciendo durante ese día. Entonces es una muy buena forma de mantener activo a todo el equipo, ¿sí? Reuniones diarias de 15 minutos. La realidad es que en todas las organizaciones en las que he trabajado, en todos los proyectos en los que he trabajado, a esto se lo suele llamar daily, pero más allá de eso, si bien en la bibliografía siempre aparece como que es una reunión diaria, después en la práctica, por lo general son dos reuniones, o hasta incluso tres les diría, pero súper cortas, ¿sí? Una cuando empieza el día, ¿sí? Donde se recuerdan los objetivos del día, y nada, no mucho más, o sea, la primera reunión es sencilla, es un recordatorio de lo que va a hacer cada subequipo. A veces una reunión a mitad del día, no sé, a la 1 de la tarde, para ver cómo van o si tienen algún problema, algún escollo muy difícil de superar, por si necesitan ayuda de algún otro equipo o alguna ayuda de algún superior, o si tienen que tomar una decisión que verdaderamente supera al equipo. Y después una reunión al finalizar el día, 5 o 6 de la tarde, donde ahí sí, esa es la reunión de Scrum propiamente que uno ve en la bibliografía, es la que se hace al final del día, donde se muestra lo que hicieron, lo que avanzaron y se plantean los objetivos para el día siguiente. Así que verdaderamente suelen ser dos, con seguridad suelen ser dos reuniones y a veces hasta tres, pero súper cortas, es fundamental esto, el súper cortas, ¿sí? Bien concretas. Bueno, después está la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint, que es una vez que termina el ciclo del incremento de software, o sea, una vez que terminan estas semanas, se trata de ver qué cosas se lograron y qué cosas no, para saber si en el próximo sprint tienen que reincorporar algo que no se pudo cumplir con totalidad. Bueno, y el incremento de software no es otra cosa más que lo que estuvimos diciendo, es la funcionalidad que se agrega entre las dos cabezas del sprint, o sea, entre el entregable 1 y el entregable siguiente, ¿sí? Bueno, y acá hay un diagramita que lo muestra bastante sencillo a todos estos elementos del Scrum, ¿no? Se habla con el cliente, se genera la lista de productos, la lista de necesidades, se planifica cómo va a ser el accionar, se le da un orden de prioridades a las tareas, se enlistan todas las tareas, que inicialmente van a ser todas, obviamente, y se elige un subconjunto de tareas que pasan a estar en el retraso de software. Una vez que entramos en el retraso de software, empieza el sprint, que dura 2 o 3 semanas, todo esto es en sprint. Dentro del sprint, dentro de esas 2 o 3 semanas, aparecen las 4 etapas que estuvimos hablando del diseño, ¿no? Diseño, construcción, prueba, modelado, en un ciclo, como suele ser siempre. Bueno, y todas las reuniones diarias de 15 minutos en cada día de este sprint. O sea, durante estos 15, 20 días del sprint, todas las reuniones diarias para esta feedback entre todos los equipos y el Scrum Master, para ver cómo se va avanzando con el proyecto. Una vez que esto esté terminado, se genera el incremento de software, se genera el entregable y una vez que se generó el entregable, ¿qué ocurre? Baja la lista de pendientes, se eligen nuevos elementos para una nueva lista de retraso, donde la lista de retrasos obviamente va a estar ligada no solamente a lo que faltó hacer, sino a la retrospectiva y la revisión del sprint, porque por ahí algo se lo entregó, pero no se lo entregó tan bien como se esperaba, así que una de las funciones que ya había entrado el retraso, por ahí vuelve a entrar, ¿sí? No, que hagamos todo rápido y funcional
incremental no quiere decir que se haga todo bien todo el tiempo, ¿no? Por momentos va a tener que volver a hacer la misma función o mejorarla. ¿Sí? Bueno, acá en el PowerPoint tienen un poquito más de detalle sobre cada uno de los elementos y pasemos a la última metodología, que es la metodología Kanban, que bueno, como ya les dije, no es una metodología, es simplemente una herramienta. Kanban significa tarjetas visuales, así que es un poco define todo, ¿no? Es un modelado de tareas por medio de tarjetas, tarjetas que se van desplazando en la horizontal por distintas columnas, columnas que van diciendo en qué etapa del desarrollo estás. Nada, las columnas son bastante propias de cada equipo, obviamente, pero básicamente tenés la columna pendiente, en acción y terminado. Después, bueno, muchas de ellas se empiezan a separar en pequeñas subetapas, pero básicamente esas tres columnas no pueden faltar. En este caso, se está separando cada actividad en las etapas del ciclo de vida o de la metodología elegida, ¿no? Lista de pendientes, modelado, diseño, verificación, prueba, ¿sí? Y terminado. Esto con cada uno. Pero bueno, las columnas son bastante eh, cambiantes en base a la metodología y el rigor que uno le quiere dar al seguimiento de las tareas. Entonces, bueno, Kanban no es otra cosa más que eso, es una herramienta y si no me falla la memoria, bueno, nada, acá Trello ya lo estuvimos usando, donde Trello no es otra cosa más que una subherramienta propuesta por Canva. Y acá, esto era lo que quería mostrar, es que, ¿por qué se suele explicar Canva cuando se explica Scrum? No, porque nuevamente Scrum es uno de los marcos colaborativos de trabajo que más se utiliza hoy por hoy, y Canva es la herramienta que se suele usar en conjunto con el Scrum. Bueno, entonces acá apareció esta nueva pseudo metodología, que es el Scrumban, que no es otra cosa más que una conjunción entre Kanban y Scrum. O sea, se hace el Scrum, los Sprint, los Daily, etc. Y cada una de esas tareas o está en la lista de petición, o está en progreso, o está terminado. ¿Sí? Entonces, en los daily se suelen mostrar estas acciones, cómo van avanzando dentro de las tres columnas que les mencioné. O sea, esto es una conjunción de las dos herramientas que se suelen usar en conjunto. Así que bueno, esto es una revisión rápida por estas metodologías de trabajo, donde yo les propongo que cuando tengan tiempo libre, antes de una entrevista de trabajo o antes de encarar un trabajo en equipo, como podría ser las prácticas profesionales, la tesis de la licenciatura o algún otro desarrollo que se les ocurra, eh, nada, les aconsejo que lean un poco sobre Scrum, vean algún videito de Scrum, de muchos trabajos que se han hecho con Scrum, descarguen algún PDF de Scrum para que vean lo importante que es y cómo de verdad se hace, o incluso que busquen algún video de alguna empresa donde explica cómo aplican Scrum para retroalimentarse de esto, que es bastante interesante. Después, cuando uno ya forma parte de una empresa y empieza a hacer estas acciones, se va a dar cuenta de lo importante que es y de lo activo que te mantiene como equipo y como desarrollador estas reuniones diarias. Así que bueno, además de proponerles que hagan eso, en esta materia ustedes tienen que hacer un desarrollo, bastante sencillo, tienen que hacer un desarrollo. Si bien no les propongo la rigurosidad de Scrum, pero por lo menos les propongo que, si bien no tienen que hacer la lista de pendientes, de retraso, eh, todas las otras etapas, por lo menos la reunión diaria les propongo que la hagan. Quizás no en formato cara a cara, porque era uno de los requisitos en el Scrum, verse las caras, pero por lo menos vía WhatsApp, que todas las noches digan qué onda, qué hicieron hoy, pudieron avanzar, ¿no? Que por lo menos traten de tener esa acción interna y naturalizada. Que todos los días, a una determinada hora, por lo menos utilicen un grupito de WhatsApp y vean si estuvieron avanzando, si cumplieron con los objetivos y ponerse estos sprint, que los sprint yo se los impuse. Los sprint de 2/3 semanas no son otra cosa más que los dos entregables que tenemos en la cursada, ¿sí? Así que bueno, esto es un recorrido rápido por estas 2/3 metodologías ágiles. Muchas gracias y nos vemos en la parte práctica.